Vos dijiste el nombre de la obra. Abajo dice fecha realizada, ¿no? ¿En qué Sí, año se hizo la obra? No la fecha de nacimiento, la obra. sí, la fecha de la obra. Bueno, ¿sabés por qué lo digo? Porque hubo esos errores, Gonza. Por eso yo lo estoy, sí, digamos, marcando bien para que se entienda. No lo hago por otra cosa. ¿La fecha de qué años fue realizada? Espera un momento que estoy grabando la Sí, clase sí, y sí. es más o menos complicado, porque si yo me voy al documento se me sale la grabación. Ah, No bueno. sé si usted puede grabar la clase, ¿puede grabar la clase? Sí, obvio, así lo tienen. No, por eso, porque si yo dejo de grabar Y y tengo así, que estar con el documento bueno, así, por eso. vamos a hacer, a ver, vamos por otro ejemplo entonces. ¿Quién puede compartir su trabajo y hablar? Y Gonzalo puede grabar tranquilamente, así ustedes lo miran con tranquilidad por si necesitan ayuda. Acuérdense, vuelvo a repetir, la diferencia de iconografía e iconología. Vuelvo a repetir, no es necesario poner iconología por un lado y iconografía en el otro. Lo pueden hacer en conjunto, pero siempre sabiendo de qué tengo que hablar. Ujú. Yo les mandé un link que les pido por favor que en el link lo miren, el link está muy bien explicado, lo mismo les dije del trabajo de las chicas Merlo y Miño que lo hicieron muy bien, para que si quieren, si ella se le da, digamos, para poder mirar el trabajo, estaría bueno, esperen que se me estaba vaciando esto, estaría bueno que también vean el trabajo de ella, de cómo lo encararon, ¿sí? Pues está uno de los que mejores están, por eso hablo de ellas dos, ¿no? Y por otro lado, como les decía, también lo que hicieron es tomar cosas de la cátedra, ¿no? O sea, lo que yo envié, no solamente, y también tengan en cuenta la bibliografía, ¿no? No usar bibliografía de Wikipedia, ¿sí? Tengan cuidado con eso, también se los dije en varias oportunidades. La forma de citar, tengan cuidado también cuando citan, tienen que saber cómo citarlo, yo les di ejemplos para que tengan en cuenta. Por el otro lado, acuérdense en eso, en la ficha técnica yo lo que necesito es saber precisiones, nombre y apellido, el nombre de la obra, la fecha realizada, la temática de qué se trata esa obra, que puse género, la disciplina, que es pintura, grabado, escultura, lo que fuese, procedencia, van a ver que procedencia, acuérdense de dónde viene la obra, porque a veces puede ser que venga de Milán y esté después en la actualidad esté en Francia, como ha pasado con algunas obras. ¿Sí? El estado de la conservación, obviamente el estado de la conservación de la obra la tienen que poner ustedes a partir de lo que ustedes ven. Por ejemplo, yo veo que la obra está en buen estado. ¿Sí? Entonces le pongo en buen estado, nada más. Hay algunos que me pusieron está en buen estado y previamente con restauraciones. Eso está bien. No es necesario ponerlo ahí. Se puede poner directamente cuando van a contar la historia de la obra. ¿Sí? No es necesario ponerlo en la ficha técnica. En la ficha técnica es bien como puntual, como un telegrama. No se tienen que pasar de eso. ¿Sí? Tienen que tac, 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 tac. ¿Me entendieron? ¿Sí? Las aclaraciones del estado de la obra, en qué año, digamos, cuánto tardó en hacerse la obra, quién se lo encargó, por qué lo hizo, todo eso va en la parte iconológica de la obra. ¿Entendieron? ¿Sí? O iconográfica según como lo quieran poner, porque lo pueden poner en ambos dos lados si quieren, ¿sí? Pero no en la ficha técnica como me lo han puesto. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Yo necesito que me digan, que me hablen ustedes, porque si no, esta clase yo la corto, porque la verdad, lo que yo necesito que ahora hablen ustedes. La otra vez pensé que me habían entendido, pero veo que seguimos sin entendernos. Quiero que hablen ustedes. ¿Entienden? ¿No entienden? Sí, profe. En mi caso, en una de las obras que yo utilicé, no hay mucha información sobre cuánto tiempo duró para realizar la obra o por parte de quién fue pedida o demás. Bueno, en tu Pero caso, bueno, Lourdes, ¿qué obra elegiste vos, Lourdes? la resurrección del Señor de Murillo.
de Murillo. Cuando pasan cosas así, que es probable que no haya documentación, que no encontrá documentación, porque puede haber, eso lo tenés que también informar. A pesar de no, y ahí empezar vos a tu criterio a decir lo que vos pensás. Ok. ¿Sí? No se olviden de eso, yo creo que se los había dicho varias veces. ¿Querés ponerlo, Lourdes? Yo dejé para que compartamos. ¿Querés poner tu ejemplo, Lourdes? El de Murillo. Así A lo ver, vemos. ¿puedo? Sí, Dale, ¿podemos? dale, sí. Dale. Estoy compartiendo, ¿verdad? Es esta. Sí, profesor. Ya. Esperen que las ponga bien grande. ¿La están viendo grande, más o menos? Bueno, esto es una gran imagen para hablar un montón porque tenés de todo acá. Bueno, y acá tenés una introducción acá, no sé si viste esta página. Sí. ¿Cómo abrir pestaña? Ahí, así la vemos grande. ¿La vemos grande acá? ¿La vemos bien grande? Sí, más o menos. No me la deja agrandar, no sé por qué. ¿Para qué la guardo? ¿Para qué voy a cerrar acá? Porque acá me la deja más grande. Bueno, ¿qué pusiste en la ficha técnica? Lee tu ficha técnica. Aquí leo. Mientras tanto vamos, ahí la grande. Ahí la ven bien grande, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ahí sí. bueno, decime tu ficha técnica. Ficha técnica. Nombre de la obra, Resurrección del Señor. Autor, Bartolomé Esteban Murillo. Datación, 1650-1660. Lugar de origen, Sevilla, España. Dimensiones, 243 por 164 centímetros, 259,6 por 181,2 por 6,5 centímetros. Disciplina, pintura religiosa, eso no sé si está correcto. Sí, Escuela género, barroco. es género, está bien. Género Ok. o temas religiosos, vas bien. Ok, escuela barroco español, técnica, óleo pintado a mano, soporte, lienzo de lino, ubicación actual, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, procedencia, capilla de expiración del convento de la Merced Calzada, Sevilla, ingresa a la Academia en 1813, número de inventario 0641, número de catalogación en etiqueta circular 491, estado de conservación, y ahí puse restauración y una datación de cuándo fueron las restauraciones, que fueron en Sí, 1982. ahí, bien. Ahí, como les dije, hasta ahí vas bien. En esa parte no es necesario ponerlo ahí. Lo podés poner, no está mal, lo podés poner. ¿Sí? Eso es opcional, pero vas a ver que en algunas fichas técnicas, en algunos lugares, para los que tienen, lo tienen como, digamos, para saber las restauraciones que se hizo. Pero no es necesario ponerlo ahí, sí se puede poner después cuando vos hablas sobre la obra y la historia de la obra, de lo que pasó con esa obra. Que sería bueno ponerlo ahí más que nada, sería bueno, pero no. En esa parte, la ficha técnica, creo que fue que te dije, en eso no te dije nada, ahí te vas bien. Ahora, en la parte del análisis formal o iconográfica de la obra, me tienen que marcar lo que ustedes ven, ¿sí? Completo, cómo es la estructura, cómo son las diagonales, cómo es la línea, cómo es el color, cómo veo los personajes, cómo veo el color, cómo es ese formato de claro-oscuro que tiene que ver con el barroco. Eso es lo que tienen que ustedes hacer, de los cuales algunos me pusieron nada. ¿Sí? Ahora, vos explícame
o quien quiera empiece a hablar de lo que ve en la obra. Vamos a hacer un análisis formal de esta obra, para que entiendan lo que es, digamos, lo que tienen que hacer. Yo no conozco la obra y no la estoy viendo, y ustedes yo me tengo que imaginar en mi psique, en mi cabeza, de cómo es la obra realmente. Eso es lo que necesito hacer. Entonces, ¿cómo se hace? A partir de lo que ustedes me describan. O soy ciega, no sé nada, no veo, y yo quiero saber de la obra para... Vieron que hay pintores que son ciegos, entonces yo quiero hacer una réplica de esta obra. ¿Cómo la hago? A partir de la descripción que ustedes me hacen, ¿sí? A ver, ¿quién se anima? Decilo vos cómo lo hiciste para ir notando las correcciones también. De hacer el análisis iconológico e iconográfico de la obra, empecé hablando básicamente de lo que yo hablaba, pero luego, dentro de ese mismo análisis, fui separando por zonas, zona superior o zona inferior. El fondo, hablé después de la figura central y de de otras características que fui viendo, como la bandera, como los soldados. Yo no sé si eso está bien hecho, de dividir por personaje, digamos, el análisis. Para que quiero ver algo. Pues yo a cada uno le puse lo que estaba mal, lo que tenían que reforzar. Bueno, a mí lo que me corregiste fue lo de la bibliografía, que le tenía mal puesto sobre la norma APA, que bueno, me tuve que poner a corregirlo. En cuenta. Aunque a Sí, ustedes les sí. parezca una tontera, no es una tontera. Igual que, bueno, acá te puse, acá está. Vos cuando citaste algo, acordate que la cita a pie de página, la citación de esto no va así. Tenés que ir a pie de página, va al final. Entonces pones uno y lo pones abajo, ¿sí? O No sea, va así. por numeración. Claro, podés hacerlo por Ah, numeración o, por ejemplo, el autor. Por ejemplo, ok, no sé, Ricoberto Pepe 5. ok, Pero esto así como vos lo hiciste no va. Esto claro, va al final. ok, Por eso pie de perfecto. página. Vos lo que hiciste, esta parte lo hiciste bastante bien. Ahora ya me acuerdo, lo estoy mirando. Y te puse acá. Pero vos aprobaste, negra. Sí, aprobé, pero me metí igual porque tengo dudas con respecto a esto también, profe, de la bibliografía, o sea, Yo te puse, sí, ya sé, ahora ya me acordé, lo que te puse, no me quedó claro el motivo del por qué hizo la obra y para quién, y ahora bueno, vos me lo estás diciendo, ahí exacto. está. Encontré poca No, pero información de vos lo esto, pero bueno, habías hecho bien, a mí me sí. parecía que habías aprobado, pero No, bueno, no, no, sí, aprobé, pero yo, por ejemplo, por este lado encontré poca información, pero bueno, lo que encontré igualmente lo terminé adjuntando ahora. bueno. ¿Querés explicarlo a tus compañeros cómo vos te orientaste? Así los ayudás. Para hacer el análisis, Sí, bueno, yo lo que hice fue dividir la obra por sector, es esto lo que explicaba. sí, Eh, pero no es solamente por sector, porque Gonzalo lo hizo, por ejemplo, ujú. pero le faltó profundizar. ¿Me estás escuchando, Gonza? Gonza. No sé si me estás escuchando, Sí, Gonza. profe. Lo que te faltó a vos, Gonzalo, es profundizar los temas. Por ejemplo, a veces no es escribir por escribir, sino escribir lo que necesito escribir y qué tengo que escribir para que el otro entienda. Porque a veces me voy y no escribo nada o directamente no escribo nada. No sé si se entiende lo que yo digo. Vamos de nuevo con la obra de Lourdes. Lourdes, acá voy para analizar esta obra. ¿Quién se anima a analizarlo de lo que yo veo? Necesito que ustedes, cualquiera de ustedes, me hagan el análisis de obra para saber si realmente lo entendieron a lo que estoy hablando. No sé si querés vos, Araceli, Anabela, no sé, creo que también está Jazmín, creo que estaba, Micaela, no sé. Necesito que ustedes hablen, porque si no es como explicar siempre lo mismo y no sé si lo entienden.
No sé si Jazmín podés hablar, si estás en el trabajo capaz. Sí, profe, puedo, pero no entendí la pregunta. ¿Cómo vos harías el análisis de esta obra? Haceme el análisis de esta obra. Yo, por ejemplo, en el final le puedo preguntar, haceme el análisis de esta obra y de qué movimiento artístico es. ¿Y vos qué me responderías? No te estoy preguntando de quién es el autor, ¿no? Obviamente, porque eso es imposible que yo les pueda preguntar. No solamente vos, Jazmín, cualquiera puede hablar. Yo necesito que todos hablen, porque es la única manera de saber si realmente están entendiendo lo que yo estoy explicando, ¿no? Bueno, el género podría ser religioso y el movimiento barroco, ¿no? Sí, eso ya de por sí, pero ¿cómo iniciaría la redacción? Yo tengo que redactarlo, o decirlo en forma verbal. ¿Cómo lo digo? No estoy ya en la ficha técnica. ¿Cómo empezaría yo a hablar? ¿Qué quiso transmitir el artista en la obra? Eso iría para después. Yo necesito hacer el análisis formal de esta obra. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo, es una obra hecha... ¿Cómo? Podemos empezar hablando del lienzo, de la manera en la que está posicionada la obra, de manera vertical. Empezamos Eso. a hablar A ver, sobre dale, Lourdes, ejes, decilo. podemos hablar sobre ejes, sobre la verticalidad, Bien. sobre esta figura central que se encuentra en la obra, Bien. de manera ubicada más sobre la zona superior que una zona inferior, si le dividimos por zonas hacia la mitad de la obra. En la zona inferior de la obra podemos ver 3 cuerpos. Bueno, después podemos empezar a hablar un poco particularmente de esto. O sea, empezamos a hablar, por ejemplo, de las características de este cuerpo y después nos vamos por las características de los soldados, por ejemplo, en este caso. Podemos hablar sobre, bueno, sobre la bandera, que es en algo que yo quise hacer Hincapié. mención porque me llamaba la atención. Sobre el análisis iconológico de las banderas en las obras religiosas, porque es algo que yo veía mucho, entonces dije, bueno, voy a adentrarme sobre el significado de esta bandera. Bien. Vos ya ahí definiste algo muy bien, Lourdes. Lo iconológico, y acá te fuiste a la bandera más que el Cristo de por sí. Que obviamente nosotros sabemos lo que significa Cristo, que se está elevando a los cielos. ¿Sí? Que eso también tenemos que contarlo. Pero vos te llamó la atención esa bandera y buscaste información. Ahora, fíjense en algo que vos dijiste, y muy bien, Lourdes, dividiste por distintas etapas la obra. Los ejes, fíjense en cómo está, no sé si se llega a visualizar lo que yo estoy marcando. Algo que les dije, márquense bien, que vos lo hiciste, Gonzalo, lo marcaste, pero te pido por favor que te explaye, que hables de todos tus conocimientos. No es un telegrama que me tenés que mandar, ¿sí? Al contrario, acá tenés que marcar todos tus conocimientos. Fíjense en ustedes acá, el tema, la división, cómo está centralizada la obra, cómo lo jerarquiza, cómo están puestos los soldados, ¿sí? Y obviamente no son todos soldados. El formato, fíjense en las direccionalidades de cada uno, en los colores, el claroscuro, la línea, los rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un análisis formal. Es, como yo les dije en un principio, es lo que ustedes ven en el lenguaje visual. Lo que ustedes, cuando están estudiando el lenguaje visual, ustedes están comprendiendo, ¿sí? Cómo hacer la composición de la obra. Es la composición de la obra, ¿sí? Eso por un lado. La iconología, como vos lo definiste recién, Lourdes, es la historia, ¿sí? de los significados de cada cosa de la obra, ¿sí? Y la historia de la obra en sí. Acá vos tenés la historia. Contale vos qué encontraste, para así entiendan. Bueno, Estamos a 28 grados todavía.
¿Se me escucha? Sí, yo te escucho. Ok. Bueno, en esta obra lo que quiso retratar Murillo es el momento en el cual Cristo resucita. Generalmente se los representa dormidos, siempre están despiertos, pero bueno, fue una recomendación sobre un artista que, si no mal recuerdo, se llamaba Felipe. Ay, no No quiero. importa, inventa nombres, porque acá Bueno, es solamente, digamos, ayudar a que se entiendan. fue una recomendación de un artista el hacer esto sobre que se vean los soldados dormidos, no despiertos, como siempre generalmente se los veía. Entonces, lo que representa esto es, nada, el momento en el que Cristo supone que resucita y empieza a elevarse al cielo. Y acá viene el análisis de la bandera. Bueno, en el ropaje puede verse, por ejemplo, que tiene esta sábana mortuoria que está desenvolviéndose de él, típico de la época y de la manera en que fallecían el resto humano, los envolvían en esto y lo llevaban al sarcófago. Ahí se lo ve levitando, elevándose sobre este sarcófago donde supuestamente estaba encerrado. Y bueno, estos soldados que se quedan dormidos al cuidado de su cuerpo, no haciendo nada al respecto porque se supone que no los vieron salir de ahí. Pero bueno, se los ve de una manera dormidos, muy cansados, es decir, estaban que no daban para más, están tirados como bolsas de papa, digamos. Pero esa era la representación de él, del querer representar el que hagan lo que hagan, despiertos, dormidos. Esta situación fue lo que sucedió, que Cristo resucitó y bueno, pudo librarse de ese encierro en el cual lo sostenían. Bueno, dentro de este análisis yo quise, como les comentaba, adentrarme hacia el análisis iconológico de esta bandera, que era lo que me llamaba la atención porque lo vi en muchas otras obras religiosas. Bueno, esta bandera, que es de color rojo, está sostenida por un bastón de madera que en su extremo parece terminar en una cruz, formando una cruz. Bueno, podemos hablar sobre cómo está pintada la bandera, de qué manera, que tiene ese movimiento, para generar ese movimiento ondulante. Yo Bien, lo quise viene averiguar. viene el término en Lourdes. Una Ve, técnica helicoidal, eso lo busqué porque quería saber muy bien, qué nombre tenía. exacto, muy bien. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El resto, ¿se está dando cuenta de lo que Lourdes estuvo haciendo en su trabajo? Eso es una investigación también, fíjense. Así yo soy detallista, esa es la verdad. Es que, a ver, esto por eso yo les di un montón de tiempo para que buscaran bien, por eso yo hacía mucho hincapié en las clases, de que ustedes también analizaran al mismo momento que yo analizaba, porque era la única manera de ustedes entender a la hora de escribir y de buscar información. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ya acá la parte iconográfica, iconológica, ¿ya lo entendieron a qué se trata? ¿Sí? Por un lado, es la historia de la obra, por otro lado, es también los significados que tienen el simbolismo de cada cosa integrante que utilizó los artistas, y por el otro, también no se olviden el tema, ¿sí?, del análisis formal. Todo eso entra en el paquete iconográfico iconológico. No son 2 renglones, chicos. No son ni tampoco 20 páginas. Perfecto, pero si no interrumpo. Entonces quiere decir que yo lo dividí, ¿no? Lo hice con varias partes diferentes. Vos lo que hiciste es una mezcla y no está bien organizado. Entonces, lo que te estoy proponiendo, Gonza, es que te sientes a leerlo, preste atención, y otra de las cosas también el tema a la hora de redactar, ¿sí? Eso también. Acuérdense en que tiene que leerlo alguien que no entiende nada, y se lo dice a alguien que también le cuesta a veces a la hora de escribir y cómo escribir. Entonces, piensen las cosas que estoy diciendo. En la parte del movimiento artístico, igual que la biografía del artista, no me tienen que contar la biografía del artista de que nació hasta que murió.
solamente la parte más importante que tiene que ver con la obra. Si quieren ponerle algo de antes, si quieren introducir Leonardo da Vinci nació en tal lado, qué sé yo, puede ir, pero no decirme que era su padre, no, o que él cuando era, no, porque en la obra, excepto que la obra que él hizo tenga que ver con algo de su niñez, ¿se entiende? Hay cosas que están de más. Siempre tiene que ver con respecto a la obra y el artista de la biografía a partir del momento de la obra. ¿Sí? Por ejemplo, Lourdes, contale vos cómo pusiste de Murillo acerca de este momento. Bueno, yo empecé igualmente a corregir un poco eso porque si no se me hacía muy largo y me pareció que tenía información que estaba muy de más, como por ejemplo con quién se había casado, cuántos hijos había tenido. Exacto, exacto. Era como que no eso tenía es mucho que ver con la anecdótico obra. que lo podemos nosotros saber para el después, para Claro. cuando necesitamos, pero en la obra, contáselo porque eso también nos va a ayudar. Bueno, sobre el movimiento artístico yo empecé a hablar, bueno, sobre a qué se denominaba el estilo barroco, en qué época, cuáles eran las características, qué otros grandes artistas también se desarrollaron durante esta época, no sé qué mucho más. Pero como una introducción, pero siempre acuérdense, a manera de introductoria, pero acuérdense que no hablo todo el barroco en sí, sino a partir de Murillo, siempre a partir de Murillo en este caso. Siempre a partir de Murillo, no desde, no, las características de la pintura de Murillo, cómo el barroco influenció y quiénes fueron, por ejemplo, sus maestros y su influencia, cosa que de muchos no lo hicieron. Yo busqué y encontré, te lo puedo leer, profe, si querés. Sí, dale, léselo a los compañeros, dale. El siglo No está XVII mal. en España, más conocido como el siglo de oro, supuso una etapa excepcional para la literatura y el arte, donde coincidieron grandes genios como Velázquez, uno de los máximos exponentes del barroco, u otros como José Rivera, Murillo o Zurbarán. Como consecuencia de las circunstancias de la región y con la influencia del tenebrismo italiano, las características de la pintura barroca española se basarán en el predominio de una temática fuertemente religiosa y monárquica, acompañada del mayor realismo. Para resaltar la magnificencia de la religión, ante los fieles, se hacía uso de grandes lienzos dotados de composiciones de gran complejidad con mucho movimiento, como se puede ver en la obra con las sábanas, la bandera, con diversas acciones aconteciendo junto a las características generales de la pintura barroca, el tenebrismo, la asimetría y la intensidad de los colores. Bueno, acá habla un poco ya de Murillo, que la literatura ha transmitido una imagen de Murillo casi beatífica, donde un hombre de su tiempo, devoto, sincero, miembro de cofradías y hermandades, y un gran amigo, también ha sido descrito como un buen administrador, un hombre, bueno, eso me parece que está medio adivinoto, pero habla de esto. Sí, ¿sabes lo que único te critico, Lourdes? Que hiciste subtítulos, porque vos podrías haberlo incluido de una manera un poco más sintética en algunas partes, pero se entendió. De Murillo, cómo fue con el tema del barroco. Vos hiciste esa unión del movimiento, o sea, un poco entender de qué es el movimiento barroco para ver cómo Murillo, a partir de esas características puntuales, él utilizó. Sí, obviamente que acuérdense en que cada pintor, cada escuela se va a manifestar de distintas maneras. No va a ser lo mismo la influencia de Caravaggio que la influencia de César y la influencia de qué sé yo, de los hermanos, como yo les decía. Entonces cada uno tiene distinto ítem. Lo importante es que ustedes, vuelvo a repetir, es eso, ¿no? Ustedes enriquecer el trabajo a partir, obviamente, notar esa investigación previa, ¿sí? Como dijo hoy Lourdes, a mí me llamó la atención tal cosa y a partir de ahí empecé la búsqueda. Y se notó que también hizo su análisis
aparte, quisiera compartir, si vos me dejás, Lourdes, compartir tu trabajo de cómo vos lo armaste. ¿Puedo compartirlo? Sí, ¿No no puedo? Sí, no hay problema. Bien. Es más, yo me guié con el PDF que nos habías enviado. Exacto, es que es lo que yo les dije que se uniera. Gracias, Lourdes, por participar en el día de hoy, porque es fundamental tu postura también. Fíjense en ustedes acá, fíjense en la imagen, cómo ella lo dividió. Lo mismo hiciste vos, espera, ¿cómo es que se llama? Donde pone, este no es el nuevo, es el viejo, donde figura. Acuérdense el nombre el nombre y apellido completo siempre se aconseja, y como dije hoy, no se olviden de poner, que estaría, es prudente poner a veces la fecha de nacimiento y de muerte. Es apropiado poner, por ejemplo, no sé, Roma 1820, Suiza 1988, por ejemplo, ¿no? Disciplina, acuérdense que la disciplina, ¿sí? No es el estilo. La disciplina es de qué se trata, si es de una Sí, pintura, un profe, grabado. eso es lo que iba a decir. En ese trabajo se me movió todo, por eso. Claro, sí, yo me imaginé, Porque pero cuando yo por se lo eso lo mandé, digo. es otra cosa, que yo le mandé antes. Está bien. Por eso. Otra de las cosas, me apareció la bibliografía puesta acá, que no va. Después el género está bien, religión, soporte lienzo, pero yo lo tomo como para que vean. Esto de acá, lo que vos hiciste, no está mal. No está mal, porque vos lo muestro porque también para que vean tus compañeras. ¿Por qué? Porque acá vos pones una paleta que está utilizando el artista, ¿no? Pero pones cosas muy breves, no me decís nada. Es como un telegrama que me sirve a mí para ver algo, nada más que eso. Y vos acá, vos fíjate lo rico que es el estudio, ¿ves? No sé, capaz que es con lo que vos decís, vos fíjate que acá se fue armando y desarmando el mismo. Pero acá lo que yo te aconsejo, que todo lo que vos tenés, por ejemplo, de la historia, por un lado, de Caravaggio, quién fue sus maestros, sus cosas, obvio, esto, por ejemplo, fíjate si realmente tiene que ver con la obra en sí. Si no tiene que ver con la obra, no te metas en un terreno que no conviene meterse, ¿sí? Pero si vos pensás que eso tiene que ver con la obra y por qué, vos lo tenés que justificar, no poner como aderezo, porque si no, no se entiende. ¿Entendés, Gonza? Gonzalo, ¿me entendés? ¿Estás? ¿No estás? Sí, profe. Decime qué es lo que no entendés, por favor. No, entonces tengo que tratar de combinarlo todo, básicamente, en la iconografía y Vos, con esto, ¿no? exacto. Todo lo que vos hiciste, no te encierre, y se los propongo a todos por igual. No se encierre movimiento artístico, biografía, iconología. Hagan todo en uno. Que yo se lo había propuesto, ¿se acuerdan la otra vez? Hagan todo en uno, pero que tenga sentido, que tenga forma, que se entienda. No que hable de Pedro cuando estoy hablando de Juan. ¿Se entiende? Si yo hablo de Pedro y nombro a Juan, ese Juan tenga que ver con lo de Pedro. Si no tiene nada que ver, como dijo Lourdes, no va, porque es mucha información y no es acorde con la obra. Siempre tiene que ser acorde con la obra. Si vos ves, por ejemplo, esto que vos pusiste, esto de acá está muy bien lo que vos armaste. Lo podés poner como aderezo, pero explícalo. Explica por qué el fondo es simple, es complejo, porque la redacción acá no se entendía. A mí me fue muy confuso en esta parte, ¿sí? Como me fue confuso en otras cosas. Entonces, lo que yo te propongo, y me pasó de nuevo con el nuevo trabajo, te propongo